Ok, déjeme decirle que hoy celebramos pues a nuestros adultos mayores o de la tercera edad. El punto es que no hay un acuerdo pues mundial aquí al respecto. Yo ya decidí que me iba a ir a vivir a España. Ahorita le voy a decir por qué. Mire, en Colombia una persona que alcanza los 55 años de edad es considerada como persona ya de la tercera edad, a los 55 años. En Ecuador, en España se considera que a partir de los 65 años eres ya una persona de la tercera edad, por eso me voy a ir a España o de Pérez aquí a Ecuador, aquí abajito. Mientras que en México, a partir de los 60 años. Fíjese lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Se considera a una persona como de la tercera edad a partir de los 60 años en países de bajos y medianos ingresos. O sea que también ahí nos tienen así como que medios marginadones. Mientras que en los países con altos ingresos, una persona mayor de 65 años se considera adulto mayor. Hasta allí hay discriminación, ¿verdad? Déjeme decirle esto último, durante la tercera edad las personas ya no cuentan con las obligaciones laborales, o sea, no trabajan. Por eso yo digo, bueno, ¿yo seré o no seré? Y otra cosa, ni cargas económicas que representan sus hijos. Por eso digo, ¿yo seré o no seré? ¿Verdad? Aquí está mi hija, está. Pues felicidades a todos los que en México se nos incluye, ¿verdad? Aquí en esto de los adultos mayores. Ahora es bueno recordar que para Jesús era importante, y es importante el ser humano, es lo más importante sin duda para él. Por eso dice que él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Para Jesús lo más importante, más que el edificio, más que en sí lo que tanta hora se pelea, regresar al edificio, regresar a esto, es la gente. Por eso yo creo, y lo he dicho, no me acuerdo si lo dije aquí o lo dije en alguna otra plática por ahí, Dios nos sacó del edificio y dijo, váyanse allá la gente, allá donde deben estar, allá afuera. Y aprovechemos, porque el día que regresemos aquí, que esperamos Dios nos conceda eso, pues podamos atraer también a esa gente que fue ganada en estos días. Mire, vamos a ver esta mañana tres acciones en las cuales podemos servir a los demás, y ahí incluimos obviamente a los adultos mayores. Ya escuchamos y será bueno volver a escuchar las entrevistas que se hicieron a muchos de ellos, a varios de ellos, para poder acercarnos más, no solamente a ellos, sino esta plática va dirigida para que como iglesia podamos seguir siendo sensibles, más sensibles todavía a las necesidades de las personas que de verdad necesitan ayuda, entre ellos a algunos adultos mayores. Nos basaremos en la parábola del buen samaritano, escrita en la palabra de Dios en Lucas 10, 27 al 35. La parábola es una figura de lenguaje en la que se ilustra una enseñanza moral o espiritual, fíjese bien, por medio de una analogía en la cual se toman experiencias de todos los días y se saca una enseñanza, experiencias de todos los días y se saca una enseñanza espiritual generalmente o moral. Jesús era un maestro para las parábolas. Las parábolas tienen tres aspectos: la ocasión, o sea, el por qué se origina la parábola, la narración, el texto de la parábola y la aplicación. En el caso de nosotros vamos a estudiar las tres, pero las partes que nos están interesando ahorita para el tema y para la clase de célula están en la narración. Pero tenemos que incluir la ocasión, el por qué. Ya ahí en la célula, su siervo de célula le hará un resumen de todos los versículos anteriores al texto que vamos a estudiar de los tres aspectos. Vamos entonces a la ocasión. ¿Qué origina esta parábola? Verso 25 al 29 dice que en esto estaba ahí Jesús, como siempre, dialogando, platicando. Se presentó un experto en la ley. Y para poner a prueba a Jesús, fíjese bien, para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, le replicó: ¿qué está escrito en la ley? Tú sabes la ley, ¿no? ¿Qué está escrito ahí? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente.
y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado. Esa pregunta es correcta, le dijo Jesús, ¿verdad? Haz esto y vivirás. Pero este hombre quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Esa es la ocasión, el por qué Jesús entra entonces a la narración de la parábola, en el verso 30 al 35, y de ahí vamos a sacar nuestros 3 principios. Empieza a narrar la parábola con motivo de esa pregunta de este experto. Jesús le respondió, bajaba un hombre de judío, obviamente, de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Fíjese usted que el camino de Jerusalén a Jericó no es muy extenso, no es muy largo, son 24 kilómetros, es como de aquí a Río Bravo más o menos. La diferencia es que era un camino en el cual bajaba, déjame checar aquí bien, 1150 metros. En esas 24 kilómetros era bajada. Y bajadas y obviamente curvas, obviamente riscos, montañas, que hacía un camino peligroso. Entonces nos da idea de este camino con desfiladeros, un camino ideal para los asaltantes que en alguna curva por ahí se escondían y asaltaban. Por eso este hombre fue asaltado, fue dejado medio muerto. Dice el verso 31, resulta, Jesús sigue en este caso narrando esa parábola para contestar la pregunta de quién era el prójimo, esta pregunta de este hombre. Dice, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Usted debe recordar, o si no lo recuerda, bueno, lo puede aprender ahorita, que para los judíos, nadie más que los judíos eran los dignos de entrar al reino de Dios. Ellos no consideraban a nadie más, los demás eran leña para el fuego, combustible para el infierno, y más los samaritanos, ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, pues era como un insulto que ellos fueran de alguna manera comparados aceptados para ir también con ellos al cielo. Entonces ellos decían, no, nadie más que los que pertenecen al pacto de Dios, al pueblo judío. Los judíos han sido siempre una nación bastante elitista, bastante definida, no se mezcla mucho con eso, tienen su razón, esa es su forma de ser como nación. Entonces Jesús pone un énfasis, podemos decir, escandaloso, y menciona 3 integrantes o 3 personajes importantes con mucho cuidado, aparte obviamente del asaltado, el sacerdote y el levita, primero esos dos íconos pues representativos, inconfundibles de la religión judía, y estos hombres pasaron de largo. El hombre estaba medio muerto, dice la narración, quizá pensaron, bueno, es que si está muerto y lo toco, pues me voy a hacer impuro y no voy a poder, pues el sacerdote oficiar. Acuérdense que el sacerdote representaba a Dios, entonces si él tocaba a un muerto, quedaba impuro según la ley de Moisés, entonces no podía él acercarse, y el otro levita, pues algo igual, si tocaba al muerto, pues no podía oficiar en todas las cuestiones que le tocaba a él en el culto a Dios. Entonces decidieron mejor alejarse o darse a lo mejor hasta la vuelta al otro lado del camino, no sé. Servidores de Dios cuyos oficios demandaban sin duda pues acercarse, amar al prójimo en la práctica, sin duda que habían muchas veces hablado, predicado, enseñado sobre el amor al prójimo. Y el tercer elemento aquí, el samaritano que sirve de contrapeso de alguna manera a ese legalismo, a esa religiosidad del sacerdote y el levita, que pudieran tener su razón, pero Jesús quiere destacar aquí cómo a veces se da más importancia a las formas
que era lo que él criticaba mucho. Acuérdese que los judíos eran capaces de sacar a su animalito de la barranca, sacar a su animalito ahí de donde estaban, pero no eran capaces de sanar o de ayudar a alguien, un ser humano que estaba en peligro. Y eso era una de las luchas que tenía constantemente Jesús. Entonces, el samaritano sirve de contrapeso a la actitud de los religiosos de ese tiempo, y aquí entra, en la narración de la parábola, en la segunda parte de la parábola, entran nuestros tres elementos que queremos en esta mañana destacar. El primer elemento, la primera acción para amar, para servir a los demás, bueno, ya la dije, es amarles. Primera acción para servir a los demás es amarles. Dice el verso 33, pero un samaritano. Yo creo que cuando Jesús dijo un samaritano, dijeron, ya la va a regar, esos samaritanos. No, que no, yo creo que dijeron, a ver, dinos de estos señores samaritanos, ¿qué hicieron ahora? Pero Jesús tenía otro plan, que iba de viaje, no se dice a dónde, no se dice si iba hacia Jerusalén, no se dice si iba hacia Jericó, no sé, o algún otro lado más lejos, pero pasaba por allí. Dice, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, aquí podemos decir que hizo lo mismo que el levita y que el sacerdote, lo vio. Pero en lugar de irse para otro lado, dice, se compadeció de él. Los samaritanos eran descendientes de colonos que reyes de Asiria establecieron en Israel después de la caída del reino del norte en el año 721 a.C. O sea, conquistaron esa parte de Israel, dejaron ahí algunos asirios, y esos asirios se mezclaron con los judíos que ahí quedaron. Acuérdense que se llevaron a los más intelectuales o a los más ricos, se dejaron ahí pues al pueblo, y ese pueblo se junta, se une, se casa con los asirios, y ahí salen los samaritanos. Es una mezcla, no una raza pura, pues. Por eso los judíos decían, estos judíos, estos samaritanos, perdón, son mezcla, no son puros, no son dignos, ¿verdad?, de estar con nosotros como el pueblo elegido. Era una mezcla diferente, un culto diferente, también mezclado. Ese culto estaba centrado en el monte Gerizim. Recuerda usted ahí a la mujer samaritana. Se compadece al ver a este hombre moribundo. Literalmente se le movieron las entrañas cuando lo vio, se puso triste, se acerca a ayudarlo a aliviar su dolor. Así que la primera acción, amigos, hermanos, y esto lo tenemos que ir aterrizando hacia nuestros adultos mayores, es amar. Es la respuesta del Señor Jesús al maestro de la ley al describir la respuesta del samaritano a una situación que se le presenta. El hombre asaltado para el samaritano era una persona que en ese momento le necesitaba. En ese momento necesitaba ayuda, y en ese momento va, se acerca, tiene compasión, es movido, dice otra versión, a misericordia. O sea, saca el amor práctico, pues no solamente lo ve, que ha necesitado, bueno, pues hay que lo ayude el gobierno, que lo ayude la iglesia, hay que lo ayuden otros, hay que lo ayuden sus compatriotas. No, él fue movido, se compadece de él, el amor profundo, un amor que no ve barreras raciales o barreras de religión o prejuicios. Y insisto, quizá ahí los que lo escuchaban dijeron, caray, pues no pensamos que Jesús nos iba a decir que el samaritano iba a hacer las cosas bien. Pero Jesús quería destacar pues el amor que se debe dar, no importa hacia quién. Y yo le doy gracias a Dios porque esta iglesia Israel es una iglesia que ayuda a los necesitados, que está al tanto de los necesitados. Y claro que lo podemos mejorar. Hace rato decía una de las hermanas en su video, bueno, estamos listos para ayudar, estamos listos para aconsejar, para decir, quizá no tenemos espacios a veces en la iglesia, o no damos espacios, o culturalmente estamos así, son las 60 ya, en los trabajos ya no te quieren de cierta edad, como que a los ancianos los tenemos así como que pues ya no sirven. Y es cuando más experiencia tienes, es cuando más todo lo que has logrado, lo que has vivido en la vida, como alguien decía por ahí, pues la experiencia que he tenido ahorita, pues la puedo compartir, ¿verdad? La cosa es que mucha gente no quiere escuchar a las personas ya de adultos mayores. Y es riqueza en muchos aspectos. Quizá como iglesia tendríamos que abrir espacios para que ellos nos compartieran sus experiencias.
Ah, yo sé que también nuestras células generalmente cada cierto número de semanas al año tienen la bendición de apoyar a personas necesitadas en varios aspectos. Y yo sé, hoy celebramos a los adultos mayores y yo sé que como les hemos estado al tanto desde el inicio de la pandemia, ahora con el huracán se ha estado al tanto, pero yo sé que falta, necesitamos ayudarles más, no solamente en los momentos de emergencia, nos acordamos, pues fulanito, sutanito, sí. Es cierto, siempre debemos llamarles por teléfono, esa es una acción práctica, llevarles algún alimento con cierta distancia, se ha llevado en estos días a ellos una despensa, un regalito, pero yo creo que uno de los aspectos principales es comunicarnos con ellos, hablarles con ellos, al menos mi madre es lo que ella quiere, que le hablemos, que estemos en contacto con ella. Yo vengo de una familia en la cual no hay mucha comunicación con los familiares que tenemos. Yo tengo familiares en Estados Unidos, del sureste, pero no hay mucha comunicación porque no estamos, no se nos acostumbró así, pero la idea es, en el caso de mi esposa, tiene otro tipo de formación, ¿verdad? Se comunican todos los días casi, y todo el día, no se crea. Pero somos diferentes, pero una de las cosas que son importantes para el ser humano es la comunicación. Así que comuniquémonos, sobre todo con nuestros adultos mayores. Segunda cosa, segunda acción para servir a los demás dentro de la narración de la parábola, acuérdese, sería aceptarles. Dice el verso 34, la primera parte del 34, estamos hablando allí del pasaje de Lucas 10, verso 34. La primera parte dice, se acercó. Imagínense todo lo que tuvo que vencer este hombre, este samaritano, para acercarse, o a lo mejor dijo, no hombre, que yo me acerco y que digan misa, que digan lo que quieran, ¿no? Pero o pudo batallar y decir, no, es que pues no nos quieren y nos discriminan y nos hemos peleado por años y no, él se acercó a pesar de saberse un rechazado por ellos, por los judíos, un marginado, que le decían que era combustible para el infierno, aceptó que esa persona que estaba ahí, que era un judío, que era, pues podía ser un enemigo de él, necesitaba ayuda. Y a pesar de eso, a pesar de sentirse a lo mejor incómodo, él se acerca. No era de su raza, era despreciado, lo insisto, y se acerca. Entonces Jesús describe cómo esa compasión movida por el amor, hace que este hombre venza sus prejuicios, venza sus barreras o las barreras y se acerca, literalmente, lo toca obviamente. Circunstancias diferentes de cada uno. El ejemplo de Jesús para enfatizar ese amor a la persona que está cerca, no importa si es o no es, si está o no está, si merece o no merece según nuestras propias calificaciones, ¿verdad? El samaritano simplemente acepta a su prójimo en la condición en la cual se encuentra sin entrar en detalles. Se acercó, no dijo es así, es así, no, simplemente se acercó. No dijo, pues hay que se muera, pues no es de los que me hacen bien o no me conviene, no, se acercó. Entonces el prójimo, es el próximo, pues está más cerca de nosotros de lo que pensamos y es precisamente su cercanía la que debería desafiarnos a hacer cosas que no hemos hecho. Puede usted, por ejemplo, pensar en el niño de la calle. ¿Cuánto criticamos a veces a los que andan ahí limpiando los parabrisas? Tienen sus detalles, pero cuando nos hemos a lo mejor acercado, las madres solteras, que cada vez hay más madres solteras, el homosexual, con tantas situaciones ahora en las cuales se les quiere defender, a veces no de la manera correcta, pero la iglesia, ¿qué está haciendo o qué estamos haciendo? Ni siquiera tenemos una postura clara ante eso. El indígena, los húngaros, los que andan por ahí en la plaza, luego en algunos lugares, los drogadictos, los borrachos. ¿Por qué no acercarnos a ellos? Pareciera que con nuestra actitud de no acercarnos estamos mostrando pues ese rechazo, ese que no existen, como que los
como decía aquel hombre, ni los vemos ni los oímos, ni los veo ni los oigo, ¿verdad? O sea, que hagan lo que quieran. Para mí no existen, así a veces piensa uno o hace uno. Hemos llegado, yo creo que a ser una generación a veces indiferente, una generación a veces egoísta, pensando en nosotros, en el hedonismo, el placer por el placer, pues con que yo esté bien y tenga, me vale que los otros tengan o no tengan. A veces somos así, y déjenlo para la gente que no conoce a Dios, para la iglesia que conoce a Dios debemos buscar o seguir buscando vencer esa indiferencia. Y fíjese, podríamos criticar a otras instituciones o religiones que sirven al prójimo, que hacen muchas cosas, pero dice, es que lo hacen para ser salvos, pastor. Sí, pero nosotros como salvos, a veces nos falta hacerlo por este motivo que lo hizo este hombre, por amor a esas personas. Así que, hablando de nuestros festejados, no sé por qué le hice así, pero generalmente están así. No hay nadie aquí. Bueno, sí hay 3 damas hermosas. Entendiendo que quienes deben atenderlos primero pues es su familia. Esa es una realidad. Si usted tiene un adulto mayor, usted, esposo, si tiene o esposa, o hijos, o nietos, o no sé qué, pues son los primeros en la responsabilidad inmediata de atender. Tuvimos algunos casos en la iglesia, hemos tenido casos de gente que dejó aquí a la mamá, la abuela X y ya, pues hay que la iglesia los atienda. Sí, y sí, pero la Biblia dice que quien debe atender primero a sus seres queridos es la familia. Y claro, aparte tenemos nosotros ese deber, ese amor cristiano en que debemos atenderles también. Y creo e insisto, y si usted me está viendo, usted que tiene tanta ganas de trabajar luego aquí en la iglesia, mire, ¿qué tal si abrimos un ministerio para los adultos mayores? A ver, es que yo quiero trabajar, pues órale, éntrele al toro. ¿Ya? Y hay otras iglesias aquí mismo que lo están haciendo. Es que no sé qué hacer, pues yo tampoco, pero inventamos y buscamos y creamos, ¿no? Bueno, esa la dejo de tarea. Tercera acción para servir a los demás dentro de la narración de la parábola. Falta la aplicación, pero lo que nos toca aquí en la clase y este día es esas acciones que están en esa narración de Jesús. Dice, le curó las heridas. La tercera es ayudarles. Hemos estado platicando acciones para servir a los demás, amarles, esa compasión, ese que se te mueva todo aquí, las entrañas, las tripas, pues se ve así medio acá. Amarles, aceptarles y por último ayudarles. Fíjese bien hasta dónde llegó este varón, este samaritano, le curó las heridas con vino. O sea, el vino desinfecta. Hizo porque estaba muy golpeado, sin duda, lleno de polvo, de tierra, sus heridas, lo hizo para que se desinfectara, y aceite. El aceite ayuda a la cicatrización de las heridas y se las vendó. Fíjese, o sea, no fue así en un tristras, llevó su tiempo. Luego aparte, dice, lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento, lo cuidó. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estuvo ahí junto a él, quizás alguna necesidad de agua, de algún dolor, alguna fiebre, no sé. Y dice, lo cuidó, y dice, al día siguiente, esto aquí me da a entender que pasó la noche, tal vez velándolo, cuidándolo, al tanto de que no tuviera alguna complicación. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, y yo investigué, esto es 2 días de salario. Que quizá diga, pues 180 pesos, 200 pesos aquí en la región, pues no es mucho, ¿no? Pues sí, pero pues a veces ni un día queremos darle a nadie, ¿verdad?, de salario. Él sacó 2 días, puso de su dinero y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo. Fíjese, las palabras, cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. O sea, le dio los primeros auxilios, lo llevó a un cuarto, lo cuidó, pagó el hospedaje. No le dijo al mesonero, pues ahí te lo dejo, es de tu raza, es un judío, ahí junta una cooperacha para que ahí acabes con, yo ya, mire, ya cumplí, ahí nos vemos, ahí te lo dejo. No. Lo ayudó desinteresadamente,
cuídamelo y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando vuelva. Hasta que la otra persona lo cuida, hasta que el otro estuviera bien, o sea, ayuda completa. Y esto me hace pensar a veces como dicen, el hermano fulano necesita ayuda, y pues ahí te va tan. Pero luego no sabemos ni en qué quedó, ni en qué acabó. Y yo digo, ¿cómo estará fulano? ¿Cómo estará sultano? ¿Cómo estará así? ¿Cómo estarán los que se inundaron? Pues ya nomás les dimos ahí esto y después como que no completamos, a veces, no digo que siempre, a veces, esas ayudas hasta que quede bien. Una ayuda desinteresada hasta que la otra persona quedara bien, una ayuda completa. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros adultos mayores? Ya escuchó usted algunas peticiones de ellos. Quizás se me ocurre aquí también cuando necesiten un ride, ahorita, al día que se puede, ahorita no se puede mucho, quizá comprándoles el mandado, algo que sí se ha hecho, que cómprame las tortillas, que tráeme de tal tienda tal cosa, ¿por qué no? Ayudar, llevar, que necesitan apoyar. Y por último entra lo que es la aplicación dentro de la parábola. Acuérdese que Jesús habla de esta parábola y tiene la ocasión, el porqué, la narración, de donde sacamos nuestras 3 acciones para servir, y por último lo que es la aplicación. Y esto es simplemente terminar nuestra parte ya de este domingo. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró, le pregunta Jesús, ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Verso 36, y dice el maestro de la ley, el que se compadeció de él. No dijo el samaritano. Yo creo que le daba ahí hasta cosa pronunciar ese nombre, ¿no? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. La pregunta de a quiénes debemos ayudar, pues es hasta fuera de lugar, ¿se entiende? Sentido común, pues al que esté cerca, al prójimo, no importa que no te lleves bien con él, no importa que no te caiga bien, no importa que no lo merezca, ese sería el amor incondicional. Con su amor y actitud, este hombre, este personaje, este samaritano, nos invita a hacer lo mismo. Y Jesús le dice, haz tú, anda entonces y haz tú lo mismo. El hombre que está en necesidad, pues es mi prójimo. Así que les invitamos, hermanos, acuérdense otra cosa última, la actitud correcta para ayudar a alguien, la dice ahí en Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Soy como un bote ahí una coca ahí de dieta tirada y suena, ¿verdad? Dice el verso 1, dice el verso 3 también que si damos todos nuestros bienes a los pobres, pero no tenemos amor, de nada sirve. Entonces el amor es importante, el amor verdadero, el amor incondicional hacia los demás. ¿Cómo decir que amamos a Dios al que no vemos y no amar al prójimo a quien sí vemos? Anda y haz tú lo mismo, debe ser esa orden que debemos tener todos en nuestro corazón, plantarla, marcarla. Es una orden que Dios nos da a todos. Y en la medida en que amemos al prójimo, será en la medida real en que nosotros amamos a Dios. Así que oremos por nuestros adultos mayores. Felicidades a ellos, a todos y cada uno de ellos. Ahorita sin duda se les mencionará, se les tendrá de alguna manera en algún tipo de atención, pero sí agradecemos a Dios esa bendición de tener a estas personas. Insisto, ojalá pudiéramos hacer algo más específico. Reto aquí a los miembros de la Iglesia de Israel, a los actuales miembros de la Iglesia de Israel, a que podamos hacer algo a ese respecto, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por cada uno de nuestros adultos mayores. Entiendo que son alrededor de 20, 25. Por la experiencia de ellos, por la vida que les has mostrado hasta este momento, tu misericordia, una vida llena de experiencia, una vida llena, Señor, de tantas situaciones en que tú les has permitido crecer. Padre Celestial, permítenos seguir apoyándoles, permítenos aprovecharnos más de su experiencia, aprovecharnos más de la capacidad que tienen y también que ellos puedan sentirse
de verdad que son útiles a tu reino, a la gente que está cerca, a sus hijos, a sus nietos, a la iglesia. Te suplicamos en Cristo Jesús, por favor, Señor, que tengas a bien a pedir de nosotros, de mandar de nosotros esa atención a cada uno de ellos de una mejor manera. Bendícelas a cada uno de ellos. Y también, Dios, si alguien está ya en esa edad buscando de alguna manera una razón para vivir, te suplicamos en Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, que tú les permitas tener esa razón. Decía alguno de los adultos hace rato, antes de Cristo era una manera, ahora con Cristo se vive diferente. Así que aún a cualquier edad, a una edad avanzada, a una edad ya de adulto mayor, pudiera esa persona tener un sentido de vivir que solamente tú les puedes dar. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.